Bueno, como os decía, el proyecto de esta semana va a ser un poquito más complicado de lo habitual. Y el motivo es porque me lleva rondando la cabeza el querer hacer algo especial. Algo especial que en realidad muchas veces con cabeza fría lo piensas y en realidad dices, bueno, ¿para qué te va a servir? No lo sé, exactamente, sinceramente, no lo sé para qué me puede servir, porque no me voy a dedicar precisamente a esto. Pero es de esas cosas que te rondan la cabeza y que en muchas ocasiones piensas, bueno, tampoco es tan complicado. En muchas ocasiones hay que tener un espacio oportuno, un lugar diáfano para trabajar y hay que tener las herramientas oportunas para trabajar en ello. Bueno, aquí estáis viendo un calderín de presión de los que ya no se utilizan, que son prácticamente desechados. Son los que se utilizan en los edificios para precisamente darle presión al agua y que te llegue presión pues al último piso o al primero. Vamos a utilizar este tipo de material, un calderín de presión. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues quiero llevar a cabo un proyecto que es una forja de gas. ¿Para qué quiero yo una forja de gas? Pues lo verdad es que en muchas ocasiones lo pienso y no sé para qué, porque no me voy a dedicar a forjar cuchillos ni a forjar nada más. Pero lo cierto es que me llama muchísimo la atención el proyecto de llevarlo a cabo y poder realizarlo. Así que me he comprometido con mi compi en hacerlo y lo vamos a hacer. Así que, materiales que vamos a utilizar. Un calderín en desuso, pero por dentro está en condiciones, no tiene óxido. Y lo primero que hay que hacer en este calderín es a quitarle prácticamente toda la pintura que tengamos. Materiales que vamos a utilizar, pues simplemente un decapante fuerte que quitará totalmente la pintura. A continuación, cuando ya esté totalmente limpio y con color metal, haremos un corte oportuno, haremos una tapa, le pondremos una bisagra y además vamos a utilizar, como va a ser material que va a recibir mucho calor, vamos a utilizar un mortero refractario. Lo tengo ya preparado aquí, que es cemento refractario precisamente para alcanzar altas temperaturas. De la misma forma, nos hemos agenciado unos ladrillos refractarios que nos van a valer también para hacer la base de nuestra forja e incluso para hacer la tapa. Bueno, podría ir adelantando el proyecto en sí, pero es harto complicado porque, por desgracia, y todo hay que decirlo, en nuestra ciudad muchos de los materiales que necesito es harto complicado conseguirlos y hay que pedirlos fuera, hay que pedirlos a la península. Eso tardará un poco. Mientras tanto, nosotros vamos a estar metidos en faena, primero quitando toda pintura, haciendo los orificios que tengamos que hacer. Además, hay un material específico que también lo he pedido, que es una manta térmica, por llamarlo así, una manta que es una especie de algodón ignífugo que se queda pegada a las paredes del interior y que protege, entre otras cosas, a nosotros y que protege también el exterior de nuestro calderín. La intención es que el fuego que hay adentro no caliente demasiado la parte exterior y podamos quemarnos. Por eso voy a utilizar un mortero refractario alrededor y completamente todo el interior, dejando un hueco, y cuando eso haya fraguado y haya vuelto lo que yo he pedido de la península, le meteremos la manta térmica o cerámica, como se llama también, alrededor de todo nuestro calderín. Una vez terminado el calderín, nos meteremos en faena con cómo hacer un quemador de gas. Es muy sencillo, lo que pasa que, como siempre, hay que tener los elementos o materiales que en muchas ocasiones no podemos encontrar, por desgracia, en nuestra ciudad, y hay que solicitarlos o pedirlos fuera. Así que es un proyecto que nos va a llevar tiempo, nos va a llevar varios días, no vamos a tener la ocasión de hacerlo en un día como habitualmente lo hacemos,
pero a fin de cuentas es la ilusión que tengo de llevar a cabo este proyecto. Un proyecto que, como vais a ver, lleva trabajo, pero no tanto como parece. Así que vamos a empezar con la faena y vamos a hacernos una fragua. Bueno, el primer paso para comenzar nuestro proyecto va a ser empezar a quitarle toda la pintura que tiene, y la mejor forma, o una de las formas que podemos conseguir, es precisamente con un disolvente de pintura o un decapante en gel. Así que, otra cosa, no solamente ahí está el sistema, están las pistolas de calor, una vez que se calienta, ir raspando, o un soplete. De la misma forma, ir quemando toda la pintura, ir raspándola con una espátula o un cepillo. Así que la forma más cómoda es quizás el decapante en gel, porque esto es echarlo, fijaos la consistencia que tiene, es un gel prácticamente, y por precaución poneos siempre unos guantes, no estaría de más también algo para los ojos. Pero si lo hacemos con cuidado, fijaos que la consistencia es bastante pastosa. Simplemente empezamos a barnizar, a echarle nuestro moje para que empiece a hacer efecto. Simplemente es empezar a restregar nuestro gel decapante a lo largo y ancho de todo nuestro barril. Hay que ser quizás un poquito generoso, no tener la cosa de decir, ay, que me voy a echar menos, voy a ahorrar un poco. Hay que ser generoso. ¿Y el motivo? Porque si hay zonas donde no se le ha echado suficiente, no va a hacer el efecto que queremos conseguir. Así que es preferible en muchas ocasiones seguir echando de manera gratuita, por llamarlo y decirlo de alguna forma, que vaya empapando absolutamente todo el exterior. Ajá. Y eso sí, tener precaución de poner justo debajo un cartoncito para que no haya problemas, porque esto empezará a gotear con la pintura que está comiéndose y lógicamente pues mancharemos todo. Así que con precaución vamos a dar la vuelta. Empezamos por este lado y vamos terminando por el otro. Bueno, os digo que esto no tiene mayor misterio, simplemente empezando de arriba abajo y de abajo arriba, que no quede en ninguna zona, y seguramente en un ratito la pintura empezará a salir ella sola. Pasa que esto es simplemente echarle tiempo, no hay que ir con prisa ninguna porque si no, mal asunto. Así que voy a seguir terminando de dando nuestro gel decapante a todo nuestro calderín y ahora os explicaré cómo va quedando la cosa. Bueno, pues ya tenemos limpio nuestro barrilito, nuestro calderín, que por cierto, aparte de echarle el decapante profesional, le hemos tenido que pegar un lijado medianamente en condiciones porque había partes de la pintura que no salía. ¿Complicado? No, hay que echarle un poquito de tiempo. Bueno, por fin lo hemos conseguido. El siguiente paso, hay zonas que quedan con todavía resto de pintura, que quizás es lo de menos. Al final le echaremos un poquito de decapante para ver si sale todo. El siguiente paso va a ser abrir prácticamente por completo todo el interior. ¿El motivo? Muy sencillo, porque vamos a tener que rellenar con cemento refractario, que lo tengo ahí preparado,
todo el interior y hacerle un doble fondo para que el cemento quede en su sitio y, por supuesto, que la parte protegida quede pegado al calderín y posteriormente irá con la manta cerámica. Así que vamos a hacer un agujerito, vamos a marcar lo que es el interior. Vamos a ver si no me equivoco. Y para que la cosa salga, el trazo salga correcto, vamos a marcar directamente. Aquí lo tenemos. Bueno, si no me equivoco, marcaremos el trazo completamente. En su sitio. Aquí está. Vamos a intentar adelantarlo un poquito para que quede la apertura un poco más adelante. Y tenemos la seguridad. Ahí está en su sitio. Ahora marcaremos por la parte de abajo. De momento marcamos todo. Y si cogemos un rotulador casi mejor, porque el lápiz se nos va a difuminar. Marcamos todo el contorno. Ajá, lo tenemos marcadito. Y ahora procedemos a la parte de abajo. ¿Por qué hacemos esto? Precisamente con la intención de que el corte sea completamente recto y no tengamos error ninguno y vayamos haciendo ese por el camino con la sierra de corte. Aquí lo tenemos. Bueno, el corte será prácticamente todo esto. Quitaremos esta parte, a continuación rellenaremos un doble fondo y meteremos la mezcla de mortero refractario. Así que el proceso es precisamente con una radial, la cogemos por aquí, buscamos un disco de corte y empezamos a cortar. Quitamos la lija, aquí tenemos disco de corte fino para que no se nos vaya mucho. Apretamos bien. Conectamos. Listo. Y con precaución empezamos a cortar prácticamente por donde hemos marcado, con la intención de separar completamente una de las caras. Y lo mejor de todo, para saber en qué posición va a ir, vamos a señalar así sabremos a la hora de colocarlo en su sitio que la posición es esta, donde coincidan la marca, esa es la posición que vamos a tener. Así que, preparado disco de corte, empezamos a cortar. Bueno, pues lo tenemos ya cortado. Aquí tenemos la tapa cortada por completo. Hemos limpiado un poquito el interior. Si os acordáis, en la parte trasera había un agujero. Lo hemos tapado con un cartón con la intención de que cuando echemos el cemento refractario no se nos escape y hagamos un fondo completamente hermético ahí. Y lo cierto es que no tiene mala pinta. Bueno, lo que os decía, de momento esto lo dejamos reservado y lo que quiero hacer es precisamente con un plástico duro, lo que quiero hacer es un doble fondo.
con la intención de rellenar todo este interior con cemento refractario que quede en condiciones y, por supuesto, una vez que fragüe, el plástico se retira y queda el cemento refractario todo en su sitio, rodeando nuestro calderín. A pesar de ese cemento refractario, irá también con una manta cerámica, que eso irá más adelante, cuando llegue. Si es que llega, llegará. Bueno, pues la intención es esta: rellenar todo el interior, hacer el fondo con cemento refractario, hacemos la mezcla y empezamos a trabajar. Bueno, pues estamos procediendo a hacer la primera mezcla, que la quiero hacer un poquito espesa para que coja fondo. Aquí tenemos el cemento refractario con el agua. Y de momento, como también tendríamos que rellenar después la parte exterior, ya os decía yo que el proyecto es un poco engorroso, pero a fin de cuentas bueno, va saliendo poco a poco. Ahí está. Bueno, voy a empezar a mezclar. Me sobra un poquito de agua, pero quizás... A ver, me sobra un pelín de agua. Voy a quitarle un poquito de agua y empiezo a remover. Bueno, pues ya tenemos la mezcla hecha. He querido hacerla, la primera, precisamente, un poquito espesa para que haga cuerpo abajo. Bueno, tenemos ya... La dejamos aquí y procedemos a echar directamente en la parte de abajo para que vaya haciendo cuerpo, tapando precisamente todo. Ahí lo tenemos. Ahí está. Y una vez que tenemos ya esa parte hecha, lo que queda es precisamente esperar a que fragüe un poquito, colocamos el doble fondo y una vez colocado el doble fondo hacemos más mortero y rellenamos todo el exterior tal cual así. Ahora vamos a ver y comprobamos que tenga la profundidad que corresponde y quizás si me apuras yo le echaba un pelín más abajo. ¿Qué es lo que voy a hacer? Vamos a hacer un pelín más para que haga cuerpo después. Ahí está. Y ahora cogemos la medida, efectivamente, ya coge 1 centímetro, ya coge 1 centímetro de profundidad, que es lo que estamos esperando. Bueno, dejamos que fragüe un poquito. Cuando haya fraguado, hacemos más mezcla de mortero refractario y lo echamos justo en el doble fondo que hemos construido. Poco a poco, paso a paso. Bueno, pues estamos ya en la segunda fase del cemento refractario. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Rellenar el doble fondo sin que nos caiga nada dentro. La intención es precisamente dejar
ese doble fondo con cemento refractario, ocupando todo lo que sea posible, sin dejar ningún hueco, lógicamente. Ahí lo tenemos, poquito a poco. Lo que pasa es que eso es un poco sucio. También sería mucho más cómodo simplemente el aplicar la manta cerámica, y con la manta cerámica podría valer también. Pero ya puestos a rizar el rizo, como siempre digo, se me ocurrió que podíamos utilizar esto también como fundición. Y de ahí el que estoy utilizando precisamente el cemento refractario, porque a la larga, en lugar de utilizarlo simplemente como forja, se podría dar otra utilidad. Y la segunda utilidad, la segunda función, podría ser precisamente la de tener una fundición que nos va a servir para fundir metales. De ahí la insistencia en meterle el cemento refractario, que va haciendo, poquito a poco, va haciendo cuerpo. ¡Upa! Ahí lo tenemos. Bueno, yo sigo con lo mío y ahora cuando esté listo ya os lo explico todo. Bueno, pues como veis ya tenemos el cemento refractario colocado en este segundo hueco que hemos hecho. Dejamos reposar, dejamos que fragüe y de la misma forma en la tapa que cortamos también lo hemos rellenado con cemento refractario. Una vez que seque, haya fraguado por completo, recordad que a esto le meteremos lo que es la manta cerámica que está por llegar a nuestra ciudad, porque aquí en Melilla no lo hemos encontrado. Hay materiales que por desgracia no encontramos y tenemos que pedirlos fuera, pero bueno, mientras tanto lleguen, vamos a seguir con el proyecto. Dejamos que seque, que fragüe y haremos los agujeros oportunos después para meter tanto el quemador como la parrilla de entrada a nuestra fragua. Lo dicho, dejamos que vaya secando y nosotros nos vamos a meter con otra faena y es con el denominado quemador. Hay varias formas de hacerlo y os los voy a explicar en un momento. Bueno, pues como os decía, mientras que va fraguando nuestro cemento refractario en su sitio, que lo hemos dejado, yo lo he enseñado, vamos con la segunda parte, que es en teoría también sencilla. El problema es encontrar las piezas, que por desgracia cuesta encontrarlas aquí en nuestra ciudad. No sé por qué demonios. También es cierto que las piezas que estaba buscando son piezas antiguas, o por lo menos esa es la respuesta que me dan los especialistas cuando voy a buscarlo al establecimiento. Bueno, el quemador, básicamente se trata de un tubo recto, como veis aquí. En este caso he utilizado un tubo de acero inoxidable, una boquilla de entrada que la buscaba en hierro, pero en hierro no la he encontrado. Bueno, pues la entrada es a 3/4, prácticamente la misma entrada que nuestro tubo. Un tubo de 3/4, salida a 3/4 y de 1,5 pulgadas. A este extremo prácticamente sería lo mismo. Veis la salida de 3/4 que iría aquí y ahora viene la parte del quemador. ¿Qué es el quemador? Bueno, el quemador es un tubo hueco con una salida, a ver si podéis apreciarla. Es
una salida muy chiquitina, es un tubo roscado con una salida muy pequeña de 0,8, 0,6 milímetros, dependiendo de la potencia que queremos darle, pero normalmente entre 0,6 y 0,8 es lo que se utiliza para los quemadores. ¿Cómo podemos agenciarnos con esto? Bueno, pues es otra gran historia. Lo cierto es que prácticamente todo lo que tenemos aquí es material de fontanería, que por suerte sí que tenemos la ocasión de encontrarlo en nuestra ciudad. Bien, esto iría en esta posición. Fijaos que esto tiene un diámetro y un ancho y un largo bastante considerable. ¿Cómo tendríamos que sujetarlo? Bueno, pues esto prácticamente iría centrado, el quemador absolutamente centrado. Vamos a taladrar 4 agujeros, 2 opuestos y otros 2 opuestos, para que al atornillar con los tornillos puedan sujetar la pieza que tenemos aquí y no se nos mueva. A continuación os enseño el quemador, un tubo hueco roscado y una llave de paso de bola que nos va a dar el paso al gas butano o al propano, al que tengamos. Y a partir de aquí ya es la conexión normal para poder encontrar la conexión a la manguera de butano. Después le pondríamos un regulador y en ese regulador prácticamente daríamos abierto al gas. Pues básicamente así funciona un quemador. Lógicamente tendremos que hacerlo todo bien para que nuestra llama salga en condiciones y tenga la suficiente potencia para calentar los metales e incluso fundirlos. Lo cierto es que en cuestión de fontanería podemos encontrar, eso sí, todas las piezas oportunas. Haremos la prueba de fuego, porque esto es ensayo y error. Esto es hacer una prueba, que te salga mal y volver a probar. Aunque si sigues las recomendaciones del fabricante, en este caso, en teoría no tiene por qué salir nada mal. Pero, aun a las malas, si este invento no funciona, hay otra forma de hacer nuestro quemador. En esta ocasión, simplemente buscar un acople completamente distinto, que sería tal cual. En esta posición haríamos un taladro justo en el centro. De la misma forma, esta parte, que es la parte del quemador, iría introducida hasta prácticamente la mitad. A partir de aquí es prácticamente sencillo, porque lo único que tenemos que hacer es simplemente conectar el resto de materiales y con ello tenemos otro sistema de quemador que también puede funcionar y funciona de hecho bastante bien. Pero como esto prácticamente es un mecano y es un misterio, lo suyo será empezar a trabajar para ver si a la primera damos con la tecla. Así que si os parece, poquito a poco vamos a empezar a trabajar en nuestro quemador para nuestra forja. Bueno, pues ya tenemos todo preparado en nuestro quemador, vamos ensamblando poco a poco, pero el tiempo se nos va y os espero en el próximo programa para ver prácticamente, si Dios quiere, todo esto terminado y, lo mejor de todo, funcionando. Os espero en el próximo programa en Repara y Recicla.